La Virgen de Guadalupe es un ícono vivo, cuya figura ha logrado trascender más allá de la religiosidad y se ha incorporado a la cultura general mexicana como uno de los más importantes símbolos. Explorar el origen histórico y cosmogónico de la Virgen Morena es comprender su constante evolución como parte de la expresión cultural, artística, identitaria de nuestro país. Adentrarse a las entrañas mismas de la mexicanidad, tenemos en el estudio para ayudarnos a comprender el fenómeno de la Virgen a el doctor Javier Nogués Ramírez, quien ha dedicado su vida o gran parte de su vida como investigador sobre los orígenes del culto mariano, la iconografía mexica prehispánica y la historia del arte y la cultura indocristiana, sobre todo en la etapa colonial. Platicamos con él sobre el origen de la Virgen de Guadalupe, pero antes le invito a que veamos una cápsula para tener elementos, digamos, comunes para entrar a nuestra conversación con nuestro ilustre invitado. La identidad de la Virgen de Guadalupe como símbolo nacional mexicano surge de un profundo proceso de sincretismo entre la cosmovisión prehispánica y el catolicismo. Antes de 1531, en el Cerro del Tepeyac, se veneraba a Tonantzin, madre de los dioses y figura protectora ligada a la tierra. Con la llegada de los franciscanos en la década de 1520, se construyó una ermita dedicada a la Virgen María con la intención de reemplazar ese culto indígena. Sin embargo, los pueblos nahuas no abandonaron del todo sus creencias, sino que integraron la imagen mariana a sus prácticas previas. Con el tiempo se reforzó la unión simbólica entre Tonantzin y Guadalupe. Así, la Virgen asumió el papel maternal sagrado de la antigua diosa, lo que permitió que indígenas y mestizos adoptaran este culto como propio, convirtiéndola en emblema espiritual e identitario de México. Hasta nuestros días, la devoción a la Virgen de Guadalupe en México supera el ámbito religioso, asumiéndose como un símbolo profundo de identidad nacional, similar al himno o la bandera mexicana. Incluso ante una disminución de creyentes católicos, la figura guadalupana permanece firmemente arraigada en la cultura. Encuestas recientes muestran que solo 3 de cada 10 católicos practican su fe por convicción, pero 9 de cada 10 creen en la existencia de la Virgen. Investigadores sostienen que la Virgen de Guadalupe es parte inseparable de la identidad mexicana, reconocida en el mundo como símbolo cultural. Su presencia en eventos deportivos, expresiones populares y movimientos históricos como la independencia demuestra su papel social, político y emocional. Regresamos, estamos hablando sobre el México guadalupano. Doctor, deje confesar que yo ya no sé si creo o no, soy agnóstico o no, pero lo que sí tengo claridad es que soy bien guadalupano. Me enternece, me causa mucha, podríamos decir, interés, curiosidad, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una madre protectora que viene de España, que se sincretiza en México, que ayuda frente al trauma que hubo ante la crisis de la conquista y la colonia, y ahí está, en los principales momentos, inundaciones, pestes, guerras, la guerra de independencia, las revoluciones, revolución zapatista, la revolución zapatista en Chiapas, ¿dónde no ha estado la Virgen? ¿Por qué la Virgen trasciende lo religioso? Pues primeramente, Bernardo, muchas gracias por la invitación en estos días, en este mes guadalupano. Agradezco mucho este espacio para poder platicar sobre asuntos que yo estoy tratando académica, profesionalmente, desde hace ya unos años, ¿no? Por no decir décadas. Y siempre que hablo de la Virgen de Guadalupe, comienzo con una frase muy sencilla. Es un culto con una historia oscura, pero una luminosa presencia. ¿Por qué? Porque hay dos cosas muy importantes en este culto, que es la tradición y la historicidad. La tradición es lo que para mí vale. La historicidad es lo que nos provoca pues todavía una serie de polémicas.
Durante mucho tiempo en México, estos dos ámbitos, la tradición como la acepta la Iglesia Católica, que debe de ser de una manera amplia, tiene ciertas características, que es, insisto, lo importante en el culto guadalupano. Debe ser amplia, debe ser continua, debe ser uniforme, debe ser antigua, debe tener una coherencia, pero lo más importante, un mensaje devocional, que es el milagro, la presencia de la Virgen María a un humilde indio llamado Juan Diego en un lugar específico llamado el Tepeyac. En la historia, pues nosotros nos cuesta trabajo manejar estos asuntos. Sin embargo, Bernardo, a partir de este fenómeno que se dio de la beatificación y posterior canonización de el que ahora se conoce como San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, estos dos ámbitos que habían sido tratados como dos vías paralelas, la tradición y la historicidad, después de este fenómeno, de este impulso que se dio con el gran apoyo que dio el Papa en 2002, en julio de 2002, cuando canonizan a Juan Diego, este evento, entre comillas, nos puso en ruta de colisión. Resulta muy interesante también, doctor Nogués, el hecho de que efectivamente su presencia fue una presencia que conmocionó mucho. Está toda esta parte, podríamos decir, mistérica, mágica, ¿no? Las rosas en una época en donde no hay rosas, la iconografía, pero lo importante es en el hecho histórico, cómo el culto, y Brady lo plantea en su libro, cómo va creciendo poco a poco, de tener en una zona de la Ciudad de México, ¿no?, el culto a Tonatzin, cómo va creciendo, se apodera del Valle de México, va más allá y ahora podemos decir que está en Estados Unidos y gran parte de Centroamérica, y el Papa Juan Pablo II la declara patrona de América, es decir, es emperatriz de las Américas. Emperatriz, es un culto en expansión, contrariamente a muchos otros cultos que están en decadencia. Bueno, voy a dar mi opinión muy personal. ¿Cuál es verdaderamente el milagro, Bernardo? El milagro es la existencia misma del relato en lengua náhuatl y de una imagen que tiene como un origen iconográfico la Inmaculada Concepción, aunque hay ciertos problemas respecto a otros elementos que existen ahí. Yo creo que si tú comparas otras mariofanías en México y en el resto del mundo, la de la Virgen de Guadalupe es extraordinaria. El milagro es un grupo de indígenas muy bien entrenados, aculturados, con un gran conocimiento, que conocían la lengua náhuatl, el español y el latín en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. No sabemos exactamente quiénes fueron, que por alguna razón escribieron un relato extraordinariamente bien estructurado en lengua náhuatl. A eso se le agrega una imagen, la cual es muy bien descrita al final del Nican Mopogua, o sea, de las apariciones, diciendo, esta es la imagen que se apareció a Juan Diego. Si la comparamos con otras apariciones, por ejemplo, la de la Virgen de los Remedios en San Bartolo Naucalpan, es una historia más sencilla, no tan atractiva en el sentido de quiénes son los protagonistas, cómo se descubre la imagen dentro de un maguey, curiosamente. Es precisamente para mí el milagro que estuvo las personas correctas, en el tiempo correcto, en el espacio correcto, para crear un gran texto mariofánico devocional y sobre todo asociado a una extraordinaria imagen que hoy se venera en la nueva Basílica de Guadalupe. Y lo más extraordinario es
en esta dimensión mágica de una madre protectora, ¿no? Así es. Que ayuda a consolar de esta derrota traumática que tuvo el universo mexica en su momento y que es algo que se ha venido reproduciendo. Es decir, esta cuestión peticionaria que la gente va, y en el Estado de México tenemos las caravanas más numerosas que van a la Virgen de Guadalupe, van a verla, van a venerarla. Esta relación de petición y de milagro que se da, ¿no? Dejar de tomar, conseguir trabajo, recuperar la salud, recuperar la armonía, todos esos aspectos nos muestran una Virgen dadora, porque si la Virgen no fuera efectiva, la gente, como muchas otras devociones, se desvanecen. Pero es muy curioso, se va fortaleciendo geográfica, pero también localmente. ¿Cómo ve el fenómeno actual de la Virgen de Guadalupe entre los mexicanos? En la actualidad. En la actualidad. Pues mira, yo considero que es un poco preocupante. Viene, Bernardo, la gran celebración de 2031, 500 años de la aparición. Yo creo que como académico tenemos que nuevamente, yo pienso que una de las labores que tenemos que hacer los que nos dedicamos académicamente a estos aspectos, que son un buen número de investigadores, colegas, compañeros, a tratar nuevamente de desvincular la historicidad de la tradición, volver al status quo antes de 1990. ¿Por qué, Bernardo? Porque si no, me temo que otra vez vamos a caer en un circo mediático, en una cosa que la gente en general va a volver a preguntarse, ¿se apareció o no se apareció la Virgen? Y eso ya ves que cuando caen los medios de comunicación con estos amplios espacios que se dan ahora en YouTube y en otras plataformas, yo creo que no fortalece la presencia, sobre todo del principal mensaje que es la maternidad espiritual de María, sino que me temo que se puede debilitar nuevamente como toda esa controversia que nosotros vivimos con la beatificación y la canonización, que por cierto no ha sido muy exitosa, como ves, en el santuario de Juan Diego, que se encuentra en Insurgentes Norte y Montevideo, en la Ciudad de México, ¿no? Está casi abandonado. Sí. Entonces la idea es volver nuevamente a dejar ese sana distancia, ese espacio entre lo que es, lo que estudiamos los historiadores y eso que es lo más importante, que es la tradición guadalupana, que es muy fuerte. Yo coincido con usted, yo creo que hay una vieja tradición de antiaparicionistas y aparicionistas, un debate que lleva siglos en México. Pero a mí, ¿sabe qué me preocupa más? Y me gustaría que ahora que regresemos del corte, la comercialización, la excesiva comercialización de la Virgen. Para mí ese es un elemento, digamos, es un veneno que está ahí presente. Pero vamos a dejar este tema para nuestro siguiente bloque. Les recuerdo que estamos hablando del México guadalupano aquí en El Hilo Negro. Regresamos al Hilo Negro, estamos conversando con el doctor Javier Nogués sobre el México guadalupano. Es increíble las estadísticas, doctor. Mientras los católicos van en declive, ¿no? 83% hace 10 años, el último censo nos ubica en 77%, pareciera ser, según varias encuestas, de que hay más guadalupanos que católicos, ¿no? Es decir, las encuestas dicen que si de cada 10, entre 8 y 9 se declaran en favor de la Virgen de Guadalupe, creen
en la Virgen de Guadalupe. Entonces es una especie como de contradicción. Mientras los católicos van a pique, la devoción guadalupana se mantiene y sigue creciendo. ¿Cómo ve este fenómeno? Muy interesante lo que acabas de mencionar. No sé si habría un pequeño paréntesis de esa controversia tan importante que se está dando en Roma del papel de la Virgen María como corredentora o intercesora. Mediadora. Yo creo, o mediadora, ¿no? que es algo muy importante y que ya está en el tapete de las discusiones. Un alumno mío un día me preguntó, oiga, profesor, ¿por qué no se apareció Cristo? ¿Por qué se apareció la Virgen María? ¿Por qué esa forma de espiritualidad mariana que se vincula a un muy humilde indio llamado Juan Diego, ¿no? Siendo que tenemos santuarios, un gran santuario, un Cristo negro, bueno, ya no es negro, el negro está en la catedral, el del Veneno, que es el de Chalma, que también es milagroso y es un santuario muy importante, pero no tan importante como el de la aparición de la Virgen Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. Yo creo que esa idea de tener una madre espiritual que nos protege, que le dice a Juan Diego que le hagan una casita en este lugar para dar todo su amor, toda su protección, que son las palabras que se encuentran a la entrada de la nueva basílica. No estás en mi regazo, ¿acaso no estoy yo a protegerte? ¿No? Entonces eso es algo extraordinario. Y esa es la parte más española del relato. Claro, totalmente. Es la más española del relato. Ahora, volvamos a este tema que dejamos así en suspenso en el segmento anterior. Y es los debates que prosiguen. Yo recuerdo Manolo Limón escribió un libro donde ponía en cuestión. Schulenburg, el abad de la basílica, pone en predicamento a Juan Diego y dice: Juan Diego, no tengo claridad si existió o no existió, puede ser un mito. En fin, muchos aspectos. Pero lo que yo veo es esta excesiva comercialización, ¿no? La televisión con esas mañanitas que ya vienen, ¿no? Que ya vienen, que van a estar unos días, que son la Rosa de Guadalupe, donde el soplo y la Virgen y ese soplo milagroso que resuelve problemas o la vendimia, ¿no? Y las imágenes, los retratos, las no sé qué, no sé cuánto. Antiguamente eran las fotos donde se ponía la gente, detrás estaba el retrato. No daña el profundo sentido religioso, cultural, identitario de la Virgen, esta excesiva comercialización. Bueno, olvidé decir, Norberto Rivera, siendo cardenal, que vende los derechos, finalmente no se dio, pero vender los derechos de transmisión y de uso de la Virgen de Guadalupe, una empresa norteamericano-japonesa, me pareció de los excesos más graves hechos por un clérigo. Esa comercialización, ¿cómo la ve? Indudablemente que es un grave problema por el éxito del culto. Todos quieren llevarse un recuerdo, todos quieren participar del simbolismo que gira alrededor de la Mariofanía del Tepeyac, ¿no? Particularmente algo que es muy importante, la estrecha asociación entre el relato más importante en lengua náhuatl, que se intitula el Nicanopogua, con una imagen, como diciendo, esta es la aparición, pero esto es lo que se apareció, ¿no? Entonces, creo que nos queda a nosotros, los que estamos conscientes de esto, los que sabemos respecto a cuál ha sido la historia del culto mariano en el Tepeyac, la mariofanía, creo que nuestra labor es ahora reclamar que esto no vuelva a ser otra vez un espectáculo de comercialización, sobre todo, insisto, lo que dije hace un momento, que ya viene una gran celebración de los 500 años y yo no sé hacia dónde las altas autoridades que administran la basílica, hacia dónde van a llevar, cómo van a dar a conocer. Ya comenzaron a aparecer libros grandes, caros,
sobre los 500 años, libros muy lujosos, pero que realmente no contribuyen al conocimiento para mí histórico de las fuentes, particularmente es los mismos elementos que han estado desarrollando en los últimos años. Doctor, y agradezco mucho su presencia aquí en este espacio del Hilo Negro. Efectivamente, usted ha dicho 500 años y va a haber un gran acontecimiento. Hay indicaciones desde el Vaticano muy precisas de hacer un evento, relatos académicos, testimonios, una serie de cuestiones. ¿Usted qué recomendaría para este festejo, para estos 500 años que están a la vuelta de la esquina? Sí, así es. Yo creo que, insisto, hay que volver nuevamente a crear esa distancia entre lo que es la parte que nuestro colega Trasloceros dijo que eran los guadalupanistas letrados, que hablaron del culto, pero no hablaron de la historicidad, ¿no? Durante la época colonial, los letrados de la parte devocional. Porque finalmente los sacerdotes que hablan sobre asuntos guadalupanos en los medios de comunicación son eso, son miembros de la iglesia, son catequéticos, son devocionales, hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Y hasta antes del problema de la beatificación y canonización, íbamos... De Juan Diego, íbamos en paralelo. No había contradicciones, no había colisiones. Y yo espero, como por el bien de uno de los más importantes eventos culturales, vamos a decir, de México, que es que para 2031 no vayamos a caer nuevamente en una excesiva comercialización o en que esto, cuando se esté ventilando otra vez en los medios de comunicación masivos, se vuelva un circo mediático. Muy bien, pues yo le agradezco mucho, doctor, su presencia aquí en el Hilo Negro, y a usted agradezco su presencia y le invito para que nos sigamos sintonizando la próxima semana aquí en este espacio. Soy Bernardo Barranco y nos vemos la próxima semana.